A las 6:49 vamos a dar la bienvenida a uno de nuestros invitados. Él es el economista Eduard Torres, a quien los saludamos pues con mucho cariño y con mucho afecto. Eduard, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Cindy. Un saludo muy especial para ti, para todos los oyentes y la mesa de trabajo de Planeta. ¿Por qué se están dando estas alzas así de manera constantes? Y lógicamente, ¿cómo contrarrestarlo desde la parte institucional? Y también, ¿qué puede hacer la comunidad del usuario, el ciudadano de a pie? Yo creo que lo que ha ocurrido con este fenómeno que estamos experimentando hoy en día, Cindy, es que se está dando lo que se podría conocer como una tormenta perfecta, ¿no? Hay algunos aspectos, sin duda, el tema de la demanda. Hay unas inflaciones que se ocasionan, unos precios que se presentan por cuestión de la demanda, es decir, la cantidad la presión de las personas queriendo adquirir bienes, cierto tipo de bienes, hace que esto pues escaseen, sea mayor la demanda que la oferta y aumente su precio. Es un comportamiento muy natural y fue incentivado sobre todo por la época de la pospandemia. Ese afán de adquirir y todo eso llevó a que subiesen los precios de muchos productos. Hay otra inflación que tiene que ver con los costos ya relacionados con la oferta de los productos. También fue está incidiendo mucho en este momento un factor que es el precio, por ejemplo, de los insumos, por la subida del dólar, por los términos de intercambio con otros países. Eso incidió mucho a nivel internacional en una presión sobre los precios nacionales. Los costos asociados a la producción local, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el incremento del salario mínimo. No nos olvidemos que desde el año 2019 se dio un incremento del salario mínimo como nunca antes se había dado. Eso genera unas presiones sobre los costos de producción que se trasladan a los precios de los productos por parte de los productores. Políticas institucionales asociadas a eso también, como el de la gasolina, una problemática de tipo fiscal del gobierno trasladada al incremento del precio de la gasolina, también incide en una inflación de costos. El invierno sin duda también afecta los costos, la oferta de algunos productos. Todos los actores del mercado, en el momento en que ven que los precios empiezan a aumentar, entonces aumentó el salario mínimo, aumentó la gasolina, psicológicamente las personas empiezan a ajustar los precios también, en lo que se conoce como el fenómeno de indexación, así se llama, indexación. Entonces eso también incide mucho, de hecho es el más venenoso de todo, porque es el que ocasiona esas tendencias crecientes que muchas veces las políticas gubernamentales, que es lo que está ocurriendo en este momento, no pueden atajar. Digamos que es eso, ¿no? La convergencia de una tormenta perfecta, asociado a fenómenos institucionales, de oferta, de demanda, mercados internacionales. La tasa de cambio, sin duda, fue muy incidente en este tema. Bueno, tú nos hablabas acerca de muchas políticas institucionales, políticas de Estado que se desarrollan en función de eso, pero hablemos de recomendaciones puntuales para la gente, para la comunidad. ¿Qué debemos hacer en estos momentos y qué definitivamente debemos posponer, aplazar para evitar que nuestra economía se vea más afectada? La inflación es el peor de los impuestos para la población más pobre. Siempre afecta más a los pobres, a las personas de menores recursos, porque es que la inflación afecta principalmente a los bienes de consumo. Entonces las personas, casi todos sus ingresos, o todo su patrimonio o sus ingresos se van en bienes de consumo, que son los más afectados. En cambio, las personas pudientes tienen sus recursos representados en activos, en propiedades. Y esas propiedades, curiosamente, Cindy, se benefician de la inflación porque ajustan su precio, aumentan su precio. Entonces el vehículo aumenta su precio, la vivienda aumenta su precio. El que tiene un bien, al contrario, se está beneficiando de la inflación. Entonces, por eso se dice que es el peor impuesto contra las personas más pobres. Y en ese caso, pues, sin duda, lo que hay que modificar y ajustar son los hábitos de consumo. Obviamente, dejar de comer, dejar de consumir aquellos bienes que han sido más afectados por la inflación y acudir a bienes sustitutos, que los hay, ¿no? Entonces, ahí ya podemos ver, por ejemplo, cómo el consumo de carne seguramente se ha disminuido, el consumo de carne, el consumo de plátanos, increíble, los plátanos en las tiendas ya notamos que están durando más en las estanterías de lo que duraban hace 2 años, y esa es, digamos, la manera que tienen las personas de protegerse de la inflación, y el que se quiera beneficiar, pues adquirir bienes que estén siendo afectados, ¿no? El gobierno toma algunas medidas. ¿Qué medidas puede tomar el gobierno? Hay unas muy polémicas, ¿no? En el caso de lo que llaman el control de precios que ha propuesto el presidente, sí, es una medida que no ha arrojado buenos resultados y no suena bien, porque significaría
que alguien estaría pagando el costo de la inflación y serían los productores. Entonces, si el productor no puede incrementar los precios, cuando a él sí le han incrementado los costos de producción, pues eso suena injusto, ¿no? Suena inequitativo, y tarde o que temprano son medidas que pueden afectar al sistema productivo y en cadena van a afectar el empleo y en cadena afectan el ingreso y termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Entonces es muy discutible esa medida, ese tipo de intromisiones del gobierno no son muy recomendables y en otras partes han arrojado malos resultados. La tasa de interés, ¿el gobierno qué hace? El gobierno, para desincentivar el consumo, recuerda que al comienzo habíamos dicho que parte de la inflación se daba porque se consumía muchos bienes de parte de la población. Entonces, ¿el gobierno qué hace? Claro, entonces el gobierno ¿qué hace? El gobierno va digamos, incide en el alza de la tasa de interés. Eso lo hace por medio del mercado monetario con las entidades financieras. Al subir la tasa de interés, las personas van a adquirir menores cantidades de créditos y con eso pues va a bajar el consumo. Es una manera como el gobierno lo hace, pero también es contraproducente, sí, porque al subir la tasa de interés, también las empresas invierten menos, van a prestar menos para inversión, y al invertir menos se puede afectar el empleo, y si se afecta el empleo, se afecta el ingreso y termina siendo también peor el remedio que la enfermedad. Entonces son medidas de muchísimo, pero muchísimo cuidado. Y una que, en mi parecer, hay que meterle mano prontamente, porque si no se le mete mano en este semestre que viene, en diciembre va a arrojar peores resultados, es el del alza de la gasolina. La gasolina, sin duda, es un factor que incide muchísimo, sobre todo en esta última inflación, ¿no? La de costos y la psicológica, la indexación. Y el gobierno debe hacer un esfuerzo para cubrir los 17, 20 billones que, según el gobierno, no hay cómo cubrirlos ahora, o se venía cubriendo en anteriores gobiernos. Hay que cubrirlos para evitar en el corto plazo sacar por lo menos un componente de lo que hemos denominado la tormenta perfecta, que se ha traducido en esa alta inflación. Bueno, mi estimado economista Edward Torres, muchísimas gracias por ponernos en contexto de esta situación. De vez en cuando necesitamos consultar a los expertos para también tomar mejores decisiones desde todo punto de vista. Entonces, muchísimas gracias y un abrazo fuerte para ti. Cindy, un abrazo para ti y para todos los oyentes. Gracias. Bueno, era el economista Edward Torres Ruiz Díaz, conocedor al dedillo de todos estos temas, importante profesional en economía, académico, entre otras cosas, intelectual, tiene muchas facetas el doctor Edward Torres Ruiz Díaz, político y todo. Sí, señor. Estamos muy bien con mi compañero de tertulia, Edward Torres Ruiz Díaz. Usted no sabe que con Edward y otros tipos de personas que nos gustaba la lectura, hace muchos años construimos una tertulia literaria, se llamaba La Tribu. He escuchado de ella, sí, señor. Y hablábamos no solo de libros, sino que escuchábamos el disertar de Edward Torres sobre muchos de esa tribu, de esas tertulias y de todos estos temas surgieron sus temas ambientales, y un libro de Orlando Falsborda en esa tertulia origina la idea de un nuevo departamento en la Depresión Momposina, también encabezado por el intelectual, el académico Edward Torres Ruiz Díaz. Nos vamos a una corta pausa porque Eduard Torres, somos un río de gente.